Douche a benvida a 33 edición do concurso escolar da ONCE e a súa fundación. Non sabes como comenzar a falar do acoso escolar cos teus alumnos? Non tes moi claro como traballar a unidade didáctica da web? Non pasa nada. Neste videotutorial, imos che ensinar unha proposta para comenzar a traballar o tema deste ano nunha clase de quinto ou sexto de primaria. Estás preparado? Pois comencemos. En primeiro lugar, propoñémosche comenzar sen falar especificamente do acoso para lograr un ambiente máis natural e espontáneo. Podes comenzar co visionado dun vídeo co que sorprender aos teus alumnos e que che servirá para logo reflexionar e debater con eles sobre o acoso. Desde o concurso 11, propoñémosche o vídeo que encontrarás nesta ligazón que ves en pantalla. Pero lembra que podes usar calquera outro vídeo que consideres adecuado. Dentro vídeo. Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y corazones rotos. Todo empezó un día en el que le insultaban y nunca nadie le ayudaba. Poco a poco se apartaron de su lado cuando él siempre les había ayudado. No sabía el porqué, ni siquiera el motivo. Incluido en ellos iba su mejor amigo, pero en poco tiempo fue su peor enemigo. Y aún entenderlo él no ha conseguido. Decirle la razón, si siempre ha sido amable. Decirle el porqué y de que es culpable. Mírele a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón. Y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le pegaste en más de una ocasión y rompiste vuestra buena relación? Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y corazones rotos. Piensa que a ese niño le pueden quedar secuelas y todo porque le acosaban en la escuela. Llega a casa, solo quiere llorar. Su madre le pregunta si le puede ayudar. Él le dice que nadie puede hacerlo y que todo el mundo ha dejado de quererlo. Llegó un momento que todo le daba igual y hasta su familia él le contestaba mal. Solo quería dormir, no volver a despertar para que la pesadilla se pudiera acabar. Piénsalo, eso nadie lo merece, porque un niño feliz llorando no crece. Cuando le insultas, haces tu descripción. Un niño inseguro que si se cree mejor en esta vida. No hay nadie perfecto, todo el mundo tiene algún que otro defecto, pero no por eso hay que perder el respeto. Date cuenta de que vale humillar. Un niño solo cosas buenas debe recordar. No creas, no serás mejor persona, no vale la pena, así que razona, basta ya. Tiéndele una mano, amiga, ábrele la puerta del callejón sin salida. Decirle la razón, si siempre ha sido amable. Decirle el porqué y de que es culpable. Mírale a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le dañaste en más de una ocasión? Y entiendo a ese niño porque ese niño soy yo. Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y este corazón roto. Que che pareceu? Seguro que aos teus alumnos gustalles e impacta porque está protagonizado por un rapaz dunha idade semellante á súa. A continuación, podes convidar aos teus alumnos a que expresen como se senten tras velo, que frase chamolles máis atención e se algunha vez sentíronse como protagonista. Logo pregúntalles se saben de que tema ides falar. Que cuando un grupo de personas todos se juntan para prestar a un solo niño que se encuentra solo. Exactamente. Pues que hay una niña hermana de sexto que está sola y a veces cuando se aburre pues llama a niños y manda que peguen a otras personas. ¿En serio? A mí me empujaron por la espalda y ahí muchas cosas y ya no lo sabe. As dinámicas de role-playing son moi útiles para que os nenos experimenten e visualicen situacións que logo lles sirvan para reflexionar sobre o modo en que se comportan os distintos personaxes. Agora propoñemos utilizar a ficha 7 das sesións de traballo do material didáctico da web titulada A miña quenda na fila.
reparte os distintos personaxes para que escenifiquen as distintas situacións e logo reflexionade en grupo sobre o que aconteceu. Hoy os vamos a proponer un pequeño teatro, ¿vale? Y vamos a jugar con la imaginación, ¿vale? Así que necesito 4 voluntarios. Por aquí. A ver, tenéis que salir por aquí. 2 chicos. Vais a elegir qué final podría ser el que vosotros pensáis. Vamos a poner aquí palito, ¿vale? De los que eligen la C, la B o la A. Y te encargas de preguntarles a... Bueno, por mayoría abrumadora hemos elegido todos la respuesta C. Vamos a descubrir el final de nuestra historia. Yo he llegado en la primera. Este sitio es mío para siempre. Y si me enfadas va a ser mucho peor. Creo que no me entiendes. Lo mejor será que se lo contemos todo esto a la profesora. ¿Por qué no elegimos la respuesta A? Porque está mal eso. ¿Y por qué está mal? Ya te puedes sentar, cariño. Porque se están peleando. Porque se están peleando. Y eso nunca es bueno. ¿Qué conseguimos cuando nos peleamos? Nada. Yo me siento fatal luego. Un castigo. ¿Y qué pasa con la respuesta B? Es lo mismo, pero en otra forma. Sí. ¿Es lo mismo pero en otra forma, tú crees? Es como si Carlota no queriese pelear. Carlota dice no tengo ganas de responder. O sea, como lo que le da igual el sitio. Como si no tuviera miedo de que se lo cuente a su profesora. Claro. La respuesta B, que es una respuesta pasiva, lo que hace realmente es darle la razón al que no la tiene. Y a la larga eso es perjudicial, ¿vale? Luego, la mejor respuesta, que es la que habéis elegido todos, es la respuesta asertiva, la respuesta C, la que reafirma que cada uno tiene que respetar la decisión del otro. Si ha llegado primero es lo que hay, y si hay algún problema porque este niño no quiere atender al orden de fila, llamamos a un mayor. No podemos evitar el problema y lo que tenemos que hacer es contárselo a los amigos, a los padres, a los profesores, que son los que están en el colegio para ayudaros. ¿Estamos satisfechos con la tercera? Sí. Suxerimos rematar a sesión cunha reflexión final sobre como todos somos diferentes. Que é normal que a diario xurdan discusións ou enfados entre nós, pero que a violencia nunca é unha opción. E calar tampouco. Tanto se sofren como se ven unha situación de acoso, deben pasar a acción. Dicilo e axudarse como grupo. La violencia no conduce a nada, ¿verdad? Dime, Arantxa. Los que hacen el bullying son cobardes. En el fondo son cobardes, claro que sí, porque van en grupos. Claro, por eso es importante cuando veamos alguna situación de ese tipo, no dejar nunca al amigo, al compañero y hacer una piña, ¿vale? Porque como tú bien dices, los acosadores en el fondo son cobardes. ¿Sabéis que el acoso no solo es pegar? Molestar, decir sus defectos, obligarle a que te haga los deberes a lo mejor. ¿A qué? A problemas, muy bien. Aquí acaba este tutorial. Esperamos que fora de utilidade e que axude a converter aos teus alumnos en auténticos activistas contra o acoso, porque somos diferentes, non indiferentes. Grazas pola túa participación no concurso 11.